La oración persistente y la justicia de Dios. Si nosotros estamos mirando lo que han estado enseñando y vemos lo que ha hablado el Señor a través de Lucas en el último capítulo, en los últimos versículos, en Lucas 17, del 20 al 37, Jesús está enseñándole a la iglesia, o le está enseñando a sus discípulos sobre la venida del reino de Dios y la llegada del Hijo del Hombre. Y todo esto lo estaba preparando, ¿no? Veíamos cómo Dios estaba diciendo que en medio de una generación como Lot, ¿cierto? O una generación como el arca de Noé, tenía que prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Y todo eso era un tiempo de preparación. Y aquí en ese versículo también empieza a tener continuidad. ¿Continuidad en qué? En que nos debemos preparar. Y de aquí Él les empieza a hablar a los discípulos. Ustedes saben que nosotros en el versículo 17 Dios le ha estado hablando a los discípulos. Aunque le hacen preguntas los fariseos o las personas, Él está preparando a los discípulos. Y nosotros debemos entender que hay una preparación para los discípulos. Nosotros como iglesia debemos prepararnos para la venida del Señor. ¿Nos estamos preparando para la venida del Señor? Sería la primera pregunta. ¿Anhelamos su venida como lo cantamos? ¿Anhelamos su venida? Eso es lo que debemos de hacer. ¿Y cómo nos preparamos? Porque ¿cómo deberíamos prepararnos para esos tiempos? Porque si nosotros mirábamos, iban a ser tiempos difíciles, iban a ser tiempos de angustia, y nosotros debemos preparar nuestras vidas y nuestros corazones para esos tiempos difíciles y para esos tiempos de angustia. ¿Y cómo nos preparamos? Pues el Señor Jesús, que es muy bueno con nosotros, nos va a enseñar cómo lo debemos de hacer. Amén. Entonces Él empieza diciendo aquí la palabra en el versículo 18. Entonces yo dividí la palabra en tres partes. La primera, nosotros lo vemos en el versículo 1, que es una exhortación a perseverar en la oración. En el versículo del 2 al 6 hay una parábola sobre cómo debe ser la perseverancia, y en el versículo 7 y 8 hay una aplicación y una advertencia. Y sobre eso es que vamos a hablar sobre esta noche, mis hermanos. Entonces, la palabra empieza diciendo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, mis hermanos, ustedes que están leyendo allá la Biblia, ustedes deberían de subrayar esas palabras: orar siempre y no desmayar. Eso lo tenemos que tener claro en nuestras vidas y en nuestro corazón como cristianos. La vida cristiana es una vida de oración. La vida cristiana es una vida de comunión con Dios. El que es cristiano es un cristiano que ora. Y eso debe empezar. Aquí empieza diciendo: también le refirió. Aquí le está dando la continuidad de lo que estábamos viendo antes. ¿Qué estábamos viendo antes? Si nosotros empezamos a mirar en el versículo 33 del capítulo 17, dice: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres están moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y ahí dice: también le refirió. O sea, el Señor Jesucristo empieza a preparar a sus discípulos. ¿Y cómo los prepara? En este momento les está diciendo que nosotros debemos esperar esa venida del Señor Jesucristo. Que no debemos de distraernos. Recuerden lo que nos estaba enseñando el hermano Pablo hace 8 días. No debemos distraernos. ¿En qué? En comida, en bebida, en casamientos. No debemos distraernos en esas cosas. ¿Hay muchas cosas que distraen al cristiano? Sí. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que el enemigo quiere traer. Entretenimiento, sí. Pero nosotros no debemos distraernos. Nosotros no debemos de ser como la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Salió del lugar, pero miró atrás. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿dónde estaba? En ese lugar. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ello? Entonces, nosotros algo que debemos de hacer es no descuidar nuestra vida espiritual.
¿Cómo descuidamos nuestra vida espiritual? Pues en la oración, hermano. ¿Ustedes han visto cuando un niño nace? ¿Qué hace el niño cuando nace? Lo primero que hace cuando un niño nace, ¿qué es? Llorar. Él respira. Él cuando coge y llora, sabemos que está vivo. Y respira. Y empieza a alimentarse. Y él cuando se comunica con su mamá, es como llorando. Y así nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay algo que sucede dentro de nosotros. Empieza a haber vida. Y esa vida espiritual, ¿cómo se muestra? A través de la oración, a través de la búsqueda del Señor. ¿Y cómo nos alimenta el Señor? Pues a través de su palabra. ¿No ve que es la leche espiritual deseada, la que nosotros no debemos desechar? Esa es la leche para nosotros. Y así empieza la vida de nosotros. La vida espiritual del cristiano empieza en la vida de oración. Y aquí está refiriéndose el Señor sobre eso, que nosotros tenemos una necesidad. Si aquí dice la palabra, mire, dice, le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que el tema de hoy es eso, orar siempre y no desmayar. Porque podemos tener el orar siempre, pero podemos desmayar. O no desmayamos, ¿sí o no? Seguimos en la vida cristiana, pero no oramos. Entonces nosotros tenemos que tener esas dos. Debemos orar, pero no desmayar. ¿Sí? ¿Me explico, mis hermanos? Entonces eso es lo que vamos a mirar. Lo otro que tenemos aquí en esta aplicación es que empieza diciendo la necesidad de orar siempre. Si nosotros miramos lo que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:17, dice orad sin cesar. Ahora, si lo leen en la Nueva Traducción Viviente, dice nunca dejen de orar. Entonces, nuestra vida cristiana es una vida de oración, como les he dicho. Pero también hemos visto el ejemplo. El Señor Jesucristo fue el mayor ejemplo de oración. Él vio, los discípulos lo veían, que Él salía a las madrugadas a orar. Él en las noches iba a orar. En todo momento estaba orando. Entonces nosotros, si miramos la palabra de Dios, Dios nos muestra un ejemplo. Primeramente, el ejemplo de ¿quién? De Jesucristo. Jesucristo es el mayor ejemplo de oración. Pero no solamente eso. Nosotros también hemos visto que a través de la Biblia vemos ejemplos de hombres de oración. Abraham oró, Moisés oró, Salomón, David, los profetas oraron. Juan el Bautista era un hombre de oración. Y los discípulos, después de que el Señor Jesucristo partió, oraron. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nos ha marcado todo el cristianismo a través de toda la palabra de Dios y a través de toda la historia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los ejemplos de los hombres de Dios grandes que han surgido en el cristianismo, eran hombres de oración. Eran hombres que buscaban la presencia de Dios. Eran hombres que estaban buscando al Señor Jesucristo. Eran hombres que iban a ese lugar a buscar de Dios. Es que imagínense, mis hermanos, qué hermoso es nuestro Dios. Nuestro Dios nos permite que nosotros nos acerquemos a Él a través del Señor Jesucristo y que podamos hablar con Él y confiadamente decirle, mira, Señor Jesucristo, esta es mi vida. Y Él escucha lo que hay en nuestro corazón. Él quiere que nosotros oremos y nosotros como iglesia debemos ser una iglesia que ore. Amén. Ahora, si nosotros vemos que ha habido ejemplo en la vida de Jesús, ha habido ejemplo en los hombres de la Biblia, ha habido ejemplo en los hombres grandes en el cristianismo y aún los más sencillos de oración, ¿cómo no vamos a orar? Mire lo que dice Dietrich Bonhoeffer. La oración no es solo una tarea obligatoria para el cristiano, sino un encuentro con un Dios que transforma. Hermano, orar transforma. Orar transforma vidas, orar transforma corazones, orar transforma nuestra manera de ser. Los que estamos aquí y los que han caminado con el Señor, dígame si en oración no hemos sido transformados por Él. Él nos ha transformado a través de la oración, pero tenemos que ser perseverantes. Y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo decirle a los discípulos. Van a sufrir aflicción, sí, pero la oración los va a sustentar.
porque Él nunca les mintió de que iban a sufrir aflicción, que iban a pasar momentos difíciles, que iban a pasar momentos de dificultad. Él les dijo que iban a suceder, pero la oración Dios nos la dio como esa puerta, como ese camino, como ese lugar en donde podemos ser consolados, donde podemos ser tocados, donde podemos ser transformados, donde podemos ser escuchados, donde podemos colocar nuestras cargas. Ese lugar Dios no lo dejó para nosotros. Por eso es que él empieza diciendo allá en Mateo, dice que cerrada la puerta, hermano, en ese lugar secreto. Algo que debemos de hacer en nosotros como cristianos es tener ese lugar secreto, ese lugar en donde estemos orando, ese lugar donde estemos en comunión con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Pero ahí no solamente dice y no desmayar en la oración. La Nueva Traducción Viviente dice y no desanimarse. Dice que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. O sea que lo que nos está hablando el Señor Jesucristo a través de este primer versículo es que nosotros no debemos de darnos por vencidos en nuestras oraciones, porque nos sucede. ¿Cuántas veces no hemos pedido, orado o clamado de pronto por uno de nuestros hijos y que no se convierte, o por alguna situación difícil y no cambia? Pero el Señor Jesucristo está diciendo oren. Y esto es lo segundo que vamos a ver. Dios nos va a mostrar, el Señor Jesucristo nos va a mostrar a través de esta parábola, una parábola de la perseverancia. Entonces vamos a leerla, mis hermanos, y vamos a empezar a pasar versículo por versículo y ver cosas y verdades que están a través de la palabra. Dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a un hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces vemos aquí en esta historia dos personajes. El primer personaje es un juez que es injusto. Ese juez injusto, según lo que dice aquí la palabra en el versículo 2, dice que él ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea que si no temía a Dios era justo, no, era injusto. Porque si no tiene temor de Dios, es lo que va a hacer cosas que van contrarias a Dios. En su corazón era un corazón necio, en su corazón era un corazón perverso. Él no iba a hacer lo bueno, él iba a hacer lo malo, porque no tenía temor a Dios. Uno puede ver de pronto en la actualidad personas con esas mismas características, personas que no temen a Dios, personas que tienen un lugar de autoridad, porque si era juez es porque tenía un lugar de autoridad, pero su forma de hacer las cosas es que no lo hacían con temor a Dios. Y lo otro que uno ve aquí en este versículo es que era una persona que tampoco respetaba a los hombres, no respetaba a las personas, no tenía respeto de nadie. O sea, muy posiblemente era arrogante esta persona, porque si no respetaba, ni temía a Dios y no respetaba a las personas, una persona arrogante, una persona altiva, una persona que puede ser muy diferente y puede ser egocéntrica. Es más, a través de los versículos que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo él era indiferente al clamor de esta viuda, porque no le hacía caso, no le escuchaba. Él lo hizo fue porque no quería era que le agotara la paciencia, o sea, era egoísta, él pensaba solamente en sí mismo. Pero también vemos una viuda. ¿Cómo era la viuda? Dice que la viuda, dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La viuda era un símbolo de todos los pobres y marginados. Estaba claro que como no tenía recursos de ninguna clase, no podía esperar que tal juez le hiciera justicia. Pero ella tenía un arma, era la insistencia. Esto lo dice William Barclay en su comentario.
Si nosotros vemos, ella fue una persona que, mire, las viudas eran desprotegidas del pueblo. Las viudas solamente dependían de verdad de la misericordia. Las viudas en Israel eran personas que quedaban desamparadas y no tenían hijos mayores. Quedaban prácticamente desamparadas. Y hay algo que leyendo varios autores decían que así va a ser así estamos nosotros como la iglesia. Nuestro amado está en los cielos. Estamos solos en esta tierra. Estamos desamparados, somos como la viuda. Solamente podemos mirar a los cielos y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque los de este mundo, ¿cómo son? Son injustos. ¿Cómo iba a ser en los momentos en que llegara el ejército romano a tomar Jerusalén? Ellos iban a ir a destruir. Y los que estaban ahí eran como esas viudas, desamparadas. Si el Señor les estaba diciendo: no cojan nada, váyanse, huyan de ese lugar, ¿cómo iban a quedar ellos? Desamparados, como la viuda. El Señor los estaba preparando para eso. En el momento, y lo decía el hermano Pablo hace 8 días, en el momento que llegue la persecución, y dijo él: y no va a quedar ni Nequi, ni David Plata, ni celular, ni nada. ¿Cómo vamos a quedar nosotros? Desamparados. Vamos a quedar con esa viuda, solamente diciendo: Señor, haznos justicia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel y todos los judíos en medio de la persecución del ejército nazi? Desamparados. Los asesinaban. O sea, yo sé que hemos visto películas terribles como La lista de Schindler, ¿cierto? Como La pijama de rayas, El niño de la pijama de rayas. Uno dice: terrible, quedan desamparados. Son como la viuda. La viuda es ese símbolo de una persona desamparada, ese símbolo de una persona que ha sido marginada, ese símbolo de una persona que solamente puede depender de Dios. Pero ella tenía algo, como dice William Barclay: era insistente. Tenía un arma, era insistente. Y él dice aquí en el versículo 3 al final, dice: hazme justicia de mi adversario. Se imagina, pasaba el juez injusto, arrogante, altivo, y apenas lo veía, le decía: hazme justicia, hazme justicia, señor juez, hazme justicia. Y él: ay, viejita cansona. Y otra vez lo veía, y ¿qué decía? Hazme justicia, señor juez, hazme justicia, solo tú puedes hacerme justicia. Y cada vez que lo veía le decía. Pero dice aquí en el versículo 4: y él no quiso por algún tiempo. Cuando uno empieza a leer y él dice: no, yo no le voy a hacer justicia, pero de tanta insistencia, dice, llega el momento en que él se cansa. Y él dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si nosotros miramos ahí, era tanta la insistencia que él pensando en su propio egoísmo, dijo él para sí mismo: uy, ¿sabe qué? Le voy a ayudar porque de verdad, qué señora tan cansona, lo diríamos en nuestras palabras coloquiales. Qué señora tan insistente. Ay, de verdad ya me tiene aburrido. No, le voy a ayudar por eso. Y él da otra vez sus características, ¿no? Dice: aunque no temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Porque su insistencia le molestaba, porque su insistencia lo incomodaba, porque su insistencia lo hacía trabajar. Porque el juez estaba puesto ¿para qué? Para hacer justicia. Y ese juez que tenía que hacer justicia dijo para sí mismo, porque él dice para sí mismo, dijo: no, le voy a hacer justicia.
Pero termina diciendo ahí en ese versículo: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Algo que tenía también esa viuda es que era valiente, ¿no? Porque si él era juez, él podría haber hecho algo para meterlo a la cárcel, algo como para desaparecerla, pero no lo hizo. Ella era valiente e insistente, y eso también debe estar como una característica de nosotros. Ya vamos a ver las características que nos está enseñando esta palabra. La Nueva Traducción Viviente dice: pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. La textual dice: porque a mí me produce molestia. La Reina Valera contemporánea dice: esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Entonces, de tanto insistirle, ya le estaba llegando como a desesperarlo. En sí el texto en hebreo está diciendo: es como si me pusiera un ojo morado. Y uno dice: tan raro como lo pone en eso. O sea, lo da a entender de que le iba a hacer algo. Era temor de que algo hiciera esa viuda de su desesperación. Y a veces en asuntos de desesperanza uno dice: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero aquí él empieza a decirle: le dijo el Señor, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Hermano, esa insistencia llevó a algo, a que lo escuchara. Y nosotros nos está enseñando el Señor, es que debemos orar de tal manera que Dios nos escuche, aunque Él nos escucha, aunque Él oye nuestra voz. Ahora, si nosotros miramos esta comparación con lo que hay otra parábola en Lucas 11:5, dice: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y ahí empieza a dar un ejemplo. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta parábola, que también está en Lucas y que nosotros ya la hemos visto, está mostrando también unas características que dice: ¿un padre malo le dará algo malo a sus hijos? No, así no es Dios. Y esto es lo que también nos quiere mostrar: cómo es Dios, cómo es que es nuestro Señor. Porque nosotros tenemos que tener también claro cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre, cómo nos podemos acercar a Él. Si nosotros miramos aquí lo que dice la palabra, dice en el versículo 6: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Hermano, tenemos que aprender a oír. Una de las cosas y características que la iglesia ha perdido en estos tiempos es a oír, porque escuchamos solamente, no oímos. Oír es el acto de que escuchamos lo que nos está hablando y lo guardamos en nuestro corazón y en nuestra vida. La iglesia ha perdido el acto de oír. Oigan lo que está el Señor hablando. Dios no es como ese juez injusto. Dios no es un juez injusto. Dios no es un padre malo. Dios es un padre bueno. Dios es un padre que escucha. Dios es un Padre celestial que si le pedimos un huevo, Él no lo dará. Que si usted está clamando por un hijo, se lo dará, hermano. ¿Cómo no lo va a dar? ¿Acaso Él no quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento?
Él no quiere que ninguno se pierda. Pues no lo va a dar, hermano. Tenemos que aprender a oír, pero también tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a conocer a nuestro Dios, hermano. ¿Y sabe por qué? Por lo que vamos a ver a continuación. Ahora mire la aplicación y la advertencia. Él dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará a responderles? Hermano, Dios no es el Dios no es ese juez injusto, es un juez justo. Un juez justo que hará justicia a sus escogidos. Un juez justo que escucha el clamor de nosotros de día y de noche. ¡Qué bonito! Nos podemos acercar a Él, hermano. Y como les decía el miércoles, imagínense para todos estos israelitas que le decían al Señor solamente Adonai. Y el Señor les dice: ahora orad conmigo y decid así: Padre nuestro. Oh, hermano, imagínense el pueblo de estos discípulos decían: ¿cómo así? El Dios de los cielos, de la tierra, el que habita en luz inaccesible. Hoy yo le puedo decir: Padre mío. Hermano, nuestro Dios es nuestro Padre y no es un juez injusto. Y ha escuchado cada una de nuestras oraciones, cada uno de nuestros clamores, cada una de nuestras oraciones y lágrimas que hemos derramado delante de su presencia. Él no es un juez injusto. Él ha escuchado nuestro clamor, hermano. Él hará justicia a sus escogidos. Hermanos, usted que subraya la Biblia, subráyela y escriba ahí: sí, Él hará justicia a sus escogidos. Y les estaba diciendo a esos discípulos en esa época: llegarán momentos difíciles, pero yo haré justicia a ustedes. ¿Y ha llegado momentos difíciles a nosotros? Sí, pero Él hará justicia con nosotros. Amén. Amén. Gracias. Ahora, hermano, dice acá: hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. Hermanos, ¿clamamos de día y de noche? ¿Verdaderamente nosotros somos de los que estamos clamando de día y de noche? Algo que está hablando acá es de la perseverancia. Y esa perseverancia significa que cada vez que veía la viuda al juez injusto, ¿qué hacía? Haz misericordia, haz justicia conmigo. Ahora dígame, cada vez que nosotros vemos a Dios, ¿hacemos lo mismo? Porque Dios siempre está presente. Debemos tener una vida, acuérdense, orad sin cesar, orad continuamente. Debemos orar siempre. Nosotros debemos de ser una iglesia de oración, siempre, continuo. Usted va en el camino, va orando. Usted está trabajando y va orando. Usted está cocinando, está orando. Usted está desayunando y está orando. Esa debe ser nuestra vida, hermano. Una vida de oración. Porque la oración aviva nuestro corazón, despierta nuestra relación con Dios. Nuestra oración nos consuela en momentos de dificultad. La oración nos alinea a la voluntad de Dios. Si el Señor Jesucristo en el momento más difícil, nosotros lo vemos ahí en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en Juan. ¿El qué hizo? Oró. Entonces, en el momento más difícil, ¿qué debemos de hacer? Orar. Y orar como oró Jesús. ¿Cómo oró Jesús? Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y se levantó, dice, y fue a donde sus discípulos. ¿Y cómo los halló? Durmiendo. ¿Cuántas veces no nos ha ido a visitar el Señor Jesucristo en la madrugada y cómo nos halla? Durmiendo. ¿Y qué dice? ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? ¿Acaso no la advertencia no fue: velad y oráis, velad y orad para que no entréis en tentación? Hermanos, como les estoy diciendo,
La aplicación es muy clara. Tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que no es injusto sino justo. Nosotros debemos de ser esa viuda que clama por esa justicia, pero teniendo en mente que Él es justo para escucharnos. Él les está diciendo también a los discípulos, Dios escucha el clamor de sus escogidos. Pero algo que también me parece hermoso es, ¿se tardará en responderles? Nuestro Dios es un Dios que responde, hermano. Un Dios que escucha nuestro clamor, pero un Dios que también responde nuestras oraciones. Un Dios que responde cuando nosotros le pedimos. ¿Acaso no oramos por este salón? Amén. ¿Acaso no hemos orado por los campamentos y no ha dado respuesta el Señor? Amén. ¿Acaso no estamos orando por un avivamiento? Amén. Se dará, hermano. Hemos orado por obreros, amén. Y como hemos orado por las cárceles y Dios ha abierto las puertas, amén. Dios responde. Dios responde, hermano. Si se quiere ir hoy en su corazón con algo, Dios escucha, Dios es justo y Dios responde. Amén. Hermanos, dice ahí en el versículo, y como le dije, esa es la aplicación, pero también nos da una advertencia. Bueno, antes de eso, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces recordemos que el Señor Él es paciente, hermano, y Él no retarda. Nosotros queremos las cosas ya, pero es a su debido tiempo. Nosotros debemos aprender que nuestra oración, aunque debemos clamar, aunque debemos pedir, está sujeta bajo su voluntad, ¿cierto? También debemos aprender que nuestra oración también no es una oración carnal, porque ahorita podemos caer como en las iglesias de la prosperidad, donde decretamos, declaramos, pedimos, amarramos y hacemos todas esas cantidades de cosas. Nuestra oración no es así, porque nuestro Dios es un Dios justo, y así como Él es justo, Él también es santo y Él es puro, hermano. Entonces tenemos que también aprender a pedir conforme a lo que Él es. Pero Él termina diciendo una advertencia, y esa advertencia va muy clara y amarrada a lo que hemos venido hablando a través de Lucas 17. Y dice acá, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando uno lee eso, uno dice, el Señor nos está hablando de oración. El Señor les está hablando a los discípulos de la oración. El Señor les está diciendo a los discípulos que hay que perseverar, pero va a llegar un momento en donde Él va a volver. Y son tiempos en que el Señor va a volver, porque hemos visto, ¿no? Se está viendo cada vez como los tiempos se están volviendo cada vez más difíciles. Y hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? William Hendrickson dice, ¿pero habrá esa fe? ¿La fe que persevera que ejerció esta viuda? La pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino del autoexamen. Cada uno responda personalmente. Yo de verdad leía, yo decía, Señor, que verdad, acuérdense que eran 10 vírgenes, ¿no? 5 con su lámpara llena y 5 con su lámpara vacía. Habrá personas que estarán llenas o estarán vacías, pero la pregunta es a usted, hermano, ¿tiene fe? ¿Ora? Es increíble, hermano. Le digo de verdad, con tristeza y dolor en mi corazón. Es increíble que personas que llevan años en el Evangelio y no oran. ¿Qué evangelio viven? No, es que yo vengo el domingo y oras. No ora. No lee la palabra de Dios. Jóvenes que están aquí, jóvenes, a ustedes les hablo, ¿oran? Esposos, ¿oran? Hombres, ¿oran? Mujeres, ¿oran?
La oración es la que alimenta nuestra fe. La oración es la relación que yo tengo con Dios, y a medida que yo me relaciono con Dios, yo tengo fe. Y puedo leer la palabra y la entiendo. Si usted no entiende la palabra, muy posiblemente es que le falta tener relación con Dios. Yo no sé si le ha pasado eso. Usted no entiende un versículo y uno, uy, Señor, háblame, háblame, y ore hasta que, uy, se abrió. Necesitamos orar, hermano. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a orar. Necesitamos ejercitar a los hombres a orar. Necesitamos que los jóvenes de la alabanza oren. Necesitamos que las mujeres que están en las reuniones oren. Necesitamos que los que están ahí en todo lo de audiovisuales oren. Los que están en la puerta, ¿qué deben de hacer? Orar. Nosotros los que servimos debemos ¿qué hacer? Orar. Porque sin oración no hay fe. Sin oración no hay fe, hermano. La pregunta de Jesús es como un golpe de advertencia para nosotros. ¿Estamos viviendo una vida de fe? ¿Estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? Si no hay fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese, entonces estamos perdidos. Charles Spurgeon. Hermanos, ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a la iglesia: ustedes sois la sal del mundo, ¿sí? Pero acuérdense del otro pedazo: pero si la sal perdiere su sabor. La sal pierde su sabor porque no está ejerciéndolo su función. ¿Cuál es su función? Salar. Nuestra función como iglesia es orar. ¿Orar por qué? Porque estamos delante de Dios, porque le servimos a Él, porque Él nos rescató. Si la iglesia no ora, mire hermanos, Dios nos puso en este lugar por algo. Dios nos puso en este lugar para algo. Somos sal de este lugar. Somos sal de estas cuadras. Somos sal de estos barrios. Somos sal de la localidad Ciudad Bolívar. Somos sal, hermano. Pero ¿qué debemos de hacer? Orar. Y a la reunión a la que más le huimos, a la de oración. A la reunión que no vamos, la de oración. La reunión que la tenemos opcional, la de oración. Venimos los domingos, sí, porque me tienen que ver los hermanos. Ay, no, porque si no me ven el domingo tomando la Santa Cena. Qué pena decírselos, hermanos. Pero si usted no está teniendo una vida de oración allá en su casa, usted es un hipócrita. Tenga una vida de oración, hermano. Tenga una vida de oración por usted mismo. ¿Por qué? Porque el día y el momento de la prueba va a llegar. Y el día que el momento de la prueba que llegue, de pronto si no tenemos oración, ¿qué vamos a hacer? Como la mujer de Lot, vamos a mirar atrás. Y ahí sí nos vamos a convertir en un montón de sal, pero sal desabrida. Qué pena decírselos, pero es que la iglesia tiene que cambiar y a veces tenemos como que sacudirnos, hermano. La reunión de oración tiene que despertarse, hermano. Las reuniones de oración, hombres. Las reuniones de oración de los sábados no es algo que nos inventamos, era para que nos levantáramos. Ay, pero estoy cansado. Para trabajar sí. Eso sí, para trabajar, chica, a las 5 de la mañana sí toque, pero para orar, eso tiene que cambiar en nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra y es muy claro: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra, hermano? La oración es a la fe lo que la respiración es a la vida. Del mismo modo que no podemos vivir sin respirar, tampoco podemos decir que creemos en Cristo sin orar. J.C. Ryle. O sea que si nosotros somos cristianos, debe haber algo en nuestras vidas. ¿Qué debe haber? Oración. Eso es lo que nos alimenta, hermano. Eso es lo que debe haber en nosotros. Eso es lo que nos relaciona con Dios. Amén, hermanos. Entonces, sigo diciendo como dice William Hendrickson. Pero ¿habrá esa fe? La fe que persevera que ejerció esta viuda. La pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino del autoexamen, que cada uno responda personalmente. Mis queridos hermanos,
¿Qué hemos visto? Lo primero que hemos visto es que debemos perseverar en la oración. Es muy claro, ¿no? Lo segundo es que Dios es justo y escucha nuestras oraciones. Lo tercero es que Dios responde las oraciones conforme a su voluntad. Y lo cuarto es que debemos orar preparándonos también por su venida. Si Dios nos está diciendo que debemos orar, hermano, y como les decía, anhelamos su venida, anhelamos verdaderamente que Él venga. Hay un salmo que dice: ¿quién podrá estar delante del monte de Dios? ¿Se imaginan cuando venga el Señor? ¿Podremos estar delante de Dios? Es tremendo. Señor nos ayude, mis queridos hermanos. De verdad, que el Señor nos despierte a orar. Que Dios nos despierte a buscar del Señor. Y si hemos pecado, algo que en la lectura que nos han permitido dar en Primera de Juan, dice: tenemos como abogado a Jesucristo el justo. Si hemos fallado, hermano, eso también es hermoso. Nuestro Dios no es injusto, hermano. Él quiere que nos arrepintamos y que le digamos al Señor: sí, Señor, perdónanos. Perdónanos por todas las veces que nos has llamado a la madrugada y no nos hemos despertado, Señor. Perdónanos todas las veces que hemos preferido, no sé, dormir antes que ir a una reunión de oración. Perdónanos por todas las veces que hemos llegado tan cansados del trabajo. Y eso ha sido un remedio para mí, hermano. Yo tenía esa mala costumbre, llegaba del trabajo con dolor de cabeza, cansado. Y yo decía: ay, no quiero ir a la reunión de oración. Y es verdad, no iba. Pero los últimos meses, hermano, llegué cansado, voy a la reunión de oración y salgo con una paz. Y salgo lleno de Dios. Y salgo cantando, hermano. Eso sí, ustedes me han visto cantando. Salgo gozoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque fui delante del Señor, hermano. Y cierro mis ojos aunque los otros abran sus cuencas así. Yo cierro mis ojos y yo digo: Señor, yo estoy aquí delante tuyo, Dios, y vengo a clamar. Aclamar, ¿sabe qué? Como dice acá, con corazón, hermano. Porque muchos a veces oran, es que ni oran. Lo ven a uno así como, yo digo: y Señor, no, hermano, ore. Si el Señor me permitió dar esto es porque Dios, ore, hermano, ore. La oración es lo vital para nuestra vida cristiana. Es la que alimenta nuestra fe. Por la oración, hermano, de verdad, estamos aquí muchos de nosotros. Alguien pagó el precio en oración. ¿Para qué? Para que usted o yo conociera el Evangelio de Dios. Y perseveró, hermano. Yo doy gracias por mi hermana, de verdad, porque ella perseveró, aunque le hice la guerra, aunque le hice el feo, pero ella me contaba todas las veces que yo me iba a hacer mis cosas, ella en mi cuarto orando y clamando misericordia para que yo conociera al Señor. Gracias por esas personas que doblan sus rodillas y que claman por aquellos que necesitan del Señor. Y los invitamos, hermanos, a que nos levantemos en oración. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Y usted ahí, hermano, como dice ahí, hágase ese autoexamen, respóndase. Padre, de verdad, estamos delante tuyo, Señor. Delante de ti, Señor. Verdaderamente, como dice tu palabra, ¿a dónde huiré de tu Santo Espíritu? ¿A dónde? ¿Yo a dónde huiré, Señor? ¿A dónde, Señor? Tú lo sabes todo, Señor. Yo no me puedo esconder de ti. Tú sabes mis entradas y mis salidas. Tú lo sabes todo, Señor. Padre, necesitamos más de ti. Yo de verdad lo reconozco. Necesito más de ti, más, Señor. Necesitamos más de tu comunión, de tu oración, de tu palabra. Necesitamos alimentar más la fe, Señor. Esa fe que nos va a ayudar a resistir, Señor, el día malo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú no eres ese juez injusto, Señor. Tú eres un juez justo que has escuchado nuestras oraciones, que has escuchado nuestro clamor, que has escuchado nuestras peticiones, que has escuchado, Señor,
lo que hemos hecho allá en el lugar secreto, Señor, tú has escuchado, Señor. Y cada una de ellas, Señor, tú las contarás a tu debido tiempo, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por alimentarnos. Gracias, Señor, por levantarnos. Gracias por restaurarnos. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos. Ayuda a aquellos que de pronto, como dice la palabra, sus rodillas son endebles, Señor. Ayuda a fortalecer sus rodillas. Aquellos que de pronto no han aprendido a orar, Señor, permítenos, Señor, también acercarnos a ellos. Y como tú, Señor Jesucristo, enseñaste a tus discípulos, que nosotros también podamos enseñar a otros a orar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no ser indiferentes a la oración. Por favor, Dios, ayúdanos a perseverar en ella. Ayúdanos, Señor, a alentarnos los unos a los otros. Aún en los momentos de dificultad, Señor, podamos orar, Señor, porque son los momentos más difíciles en donde a veces no podemos orar, Señor. Pero que podamos aprender, Señor, a estar delante tuyo, Dios, y como dice el salmista, exponer delante de ti mi queja, exponer delante de ti mi momento de angustia, Señor, sabiendo que tú nos escuchas, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por alimentar nuestra fe. Gracias, Señor.